Hola, mi nombre es Felipe Gavilán y en este video vamos a continuar analizando el libro de Clean Code de Robert Martin. Hoy vamos a hablar acerca de objetos y estructuras de datos. Vamos a ver qué es un objeto, qué es una estructura de datos, qué es la ley de Demeter y cuándo utilizar programación orientada a objetos y cuándo utilizar programación procedimental. Así que, vamos a comenzar. Bien. Como les decía, hoy vamos a hablar acerca de objetos y estructuras de datos. El primer tema que vamos a tratar es el de la abstracción. La abstracción es una técnica mediante la cual ignoramos las cosas que no son relevantes y nos enfocamos en lo que nos agrega valor en nuestro contexto. La idea entonces es que tú tienes clases las cuales tienen propiedades y funciones y tú quieres de esas clases solamente exponer aquellas cosas que los clientes de la clase realmente necesitan. Y no solo eso, sino que, como te acabo de decir, tus clases van a tener datos, pero ¿cuáles datos? ¿Qué datos tú debes agregar a una clase? Pues solamente lo que agregue valor. Pero ¿qué es lo que agrega valor? Pues lo que te sea útil en tu contexto. Por ejemplo, supongamos una clase persona. Supongamos que queremos agregar el peso de la persona. ¿Debiéramos? Eso depende. ¿De qué trata la aplicación? Es una aplicación de una empresa de recursos humanos que está tratando de calcular el pago de los empleados, las vacaciones, bonificaciones y ese tipo de cosas. Pues el peso del empleado no tiene absolutamente nada que ver con su salario en ese tipo de cosas. Sin embargo, y si la aplicación es una aplicación de fitness, una aplicación de dietas, entonces sí, para saber si el usuario está llegando a sus metas con respecto a su peso corporal, entonces necesitamos incluir en la clase persona el dato del peso de la persona. Fíjate entonces cómo no es que el peso sea relevante o irrelevante, es que dependiendo del contexto de la aplicación, necesitamos incluir ese dato o no. Y por tanto, con la abstracción, podemos entonces remover todo lo que no sea importante y solamente concentrarnos en lo que sea importante, en lo que agregue valor, pero eso de agregar valor es muy contextualizado, tiene que ver mucho con lo que tú estás haciendo o con lo que tú quieres que tus clientes puedan hacer. Por eso entonces te decía que cuando tenemos clases y ya tenemos nuestros datos y nuestras funciones bien definidas, entonces ¿cuáles de ellos van a ser públicos y cuáles van a ser privados? ¿Cuáles nuestros clientes van a poder acceder y cuáles no? Pues de eso se trata la abstracción. Solamente aquello que nuestros clientes necesiten realmente es lo que debemos exponer y lo que no necesiten, pues no debemos exponerlo. Luego de esto, vamos a ver que aquí tenemos un ejemplo de una interfaz que nos ayuda a entender mejor el concepto de abstracción. Aquí tenemos una interfaz que se llama almacenador archivos. Ok, a partir de su nombre podemos deducir que se trata de algún tipo de servicio que va a almacenar archivos. La pregunta es ¿a dónde? No lo sabemos. A partir de esta interfaz solamente vemos que vamos a poder borrar un archivo, editar un archivo y guardar un archivo. La pregunta es ¿dónde? No dice. Simplemente nos dice el archivo, nos dice el contenedor que viene siendo como una carpeta y ese tipo de cosas, pero no nos dice si el archivo se va a guardar en un disco duro, si se va a guardar en la nube, si se va a guardar, si es en la nube va a ser en Amazon Web Services o en Azure. No dice absolutamente nada y eso está bien, porque yo lo que quiero es que el cliente de este servicio de almacenador de archivos pueda simplemente guardar archivos, editar archivos y borrar archivos sin preocuparse en dónde se van a guardar esos archivos. Vamos a ver entonces que un cliente de la clase utilizaría esta interfaz de la siguiente manera: almacenador archivos, guardar archivo y pues le pasa el archivo que quiera guardar, que en este caso es una foto. De nuevo, no importa dónde se vaya a guardar, lo único que importa es que el cliente de la clase ya está guardando el archivo y puede saber que lo está guardando. Y vemos que aquí se nos retorna un string, lo que quiere decir que esto me va a retornar entonces la ubicación de dónde se va a encontrar dicho archivo. ¡Excelente! Como cliente de la clase, a mí quizás no me importe dónde se guarda el archivo. A mí lo que me importa es guardar el archivo sencillamente y obtener su ubicación para luego yo hacer algo con esa ubicación. Pero el detalle de implementación, de dónde se está guardando ese archivo, a mí no me importa y eso está bien. Luego vamos a ver que esto sería una manera de no tener una abstracción. Si por ejemplo yo utilizo directamente la clase almacenador archivos Azure o almacenador Azure Storage, ya eso me está revelando a partir de su nombre que los archivos ahí se van a guardar en Azure Storage, que es un servicio de Azure.
O quizás yo utilice directamente la clase almacenador archivos local. Ya a partir de su nombre yo sé que los archivos se van a guardar de manera local en el directorio donde se encuentre mi aplicación ejecutándose. Así que como podemos ver, con la abstracción podemos esconder detalles de implementación, lo cual hace nuestro software más flexible, porque entonces los clientes no se tienen que preocupar por dónde se van a guardar los archivos. Cuando hablo de clientes me refiero al cliente del servicio, al cliente de la clase o al cliente de la aplicación. No se tiene que preocupar por eso, no se tiene que preocupar por ese detalle de implementación, sino que simplemente se encarga de utilizar el servicio. Vamos a ver que luego el autor nos habla en sí de objetos y estructuras de datos. Un objeto, de acuerdo con el autor, son objetos que esconden sus datos detrás de abstracciones y exponen funciones que manipulan estos datos. Es decir, que un objeto se va a encargar de no solamente exponerte un conjunto de propiedades, un conjunto de variables, un conjunto de campos, sino que realmente el objeto va a hacer una abstracción de manera que oculte sus datos, oculte los detalles de implementación de sus datos y solamente te exponga funciones a través de las cuales tú vas a poder entonces realizar manipulaciones sobre esos datos. Mientras que una estructura de datos expone sus datos y no tiene funciones significativas, es decir, es como una clase que puede tener unas cuantas propiedades, pero realmente no tiene funciones que realicen algún tipo de funcionalidad significativa. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo de una estructura de datos. Aquí tenemos una clase llamada género.dto. Esto viene de una aplicación de películas en la cual nuestras películas pueden tener géneros como comedia, drama, acción, fantasía, etc. Aquí vemos que lo que estamos exponiendo son dos propiedades, ID y nombre. Y yo puedo guardar cualquier tipo de información en estas propiedades. El ID 1 y el nombre fantasía, el ID 2 y el nombre comedia, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjate que yo tengo entonces un acceso directo a los datos de esta clase. Esta clase no está exponiendo funciones significativas que me impidan hacer lo que yo quiera con estos datos internos de la clase. Vamos a ver entonces un ejemplo de objeto. Fíjate que esta es la clase listado o la clase list de C#. Y fíjate algo. Fíjate que a través de list yo puedo agregar ítems, yo puedo contar los ítems que hay, yo puedo hacer un clear para borrar todos los ítems. Yo puedo utilizar la función contains para verificar si un ítem específico existe en el listado de objetos que yo tengo guardado en esta clase listado, pues en una instancia de la clase listado. Sin embargo, a mí no me dan acceso a la estructura interna de dónde se guarda este listado. ¿Se guarda en un arreglo? No sé, aquí no lo dice. Y no hay ningún problema con eso, porque eso es un detalle de implementación, el cual a mí, como cliente de la clase list, no me debe de importar. Si es un arreglo o algún tipo de estructura de dato, o tipo de dato mejor debería decir, algún tipo de dato especial, eso no me importa. Y lo chévere de esto es que mañana Microsoft puede cambiar la implementación interna de la clase listado y este método add de agregar que tenemos aquí no va a cambiar. Este método de clear no va a cambiar. Es decir, como cliente de la clase, yo no me voy a ver afectado por los cambios internos que sufre esta clase. ¿Por qué? Porque hay una abstracción. Se ha abstraído la representación interna de la colección que representa el listado y yo como cliente simplemente utilizo un conjunto de funciones a través de las cuales entonces yo manipulo esa variable interna que es la que realmente guarda el listado de elementos, el listado de ítems. Así que como podemos ver, cuando tenemos un objeto, tenemos abstracciones. No tenemos simplemente un tipo de dato expuesto, así como aquí tenemos este ID y este nombre en esta estructura de datos. No. Aquí yo tengo funciones las cuales me permiten interactuar con los datos que tiene la clase por dentro. Vamos a ver entonces que el siguiente tema es una comparación entonces entre la programación procedimental y la programación orientada a objetos. La idea es que en la programación procedimental vamos a utilizar principalmente estructuras de datos, mientras que en la programación orientada a objetos vamos a utilizar principalmente objetos. Y entonces ya vimos que cuando hablamos de estructuras de datos nos referimos a esas clases que simplemente exponen datos sin funciones significativas, mientras que los objetos son aquellos que tienen una abstracción donde se pueden exponer datos, pero la manera principal de manipular estos datos es a través de funciones. Entonces, vamos a ver un ejemplo de qué ventaja me ofrece uno sobre el otro. ¿Qué ventaja me ofrece la programación procedimental
sobre la programación orientada a objetos y qué ventaja me ofrece la programación orientada a objetos frente a la procedimental. Vamos a ver entonces un ejemplo primero de la programación procedimental. Vamos a ver que aquí tenemos dos clases, la clase empleado asalariado, ok, y la clase empleado trabaja por hora, chévere, y vemos que ambas son estructuras de datos, simplemente exponen un ID. Podemos imaginar que exponen más datos como el nombre del empleado y ese tipo de cosas, pero eso no viene al caso del ejemplo. Entonces ya tenemos esas dos estructuras de datos, tenemos empleado asalariado y empleado trabaja por hora. Luego tenemos una clase llamada calculador beneficios empleados, ok, y aquí tenemos una función llamada calcular pago, y yo lo que hago es que dentro de la función calcular pago yo recibo un empleado, fíjate que es del tipo objeto, y yo me pongo a ver si el empleado es del tipo empleado asalariado, entonces yo hago una cosa, si el empleado es del tipo empleado trabaja por hora, yo hago otra cosa, y así sucesivamente. Y bueno, podemos ver entonces que esto no es un código orientado a objetos, sino que es más procedimental. No estamos aprovechando ni polimorfismo, ni herencia, ni nada por el estilo. Sin embargo, vamos a ver ahora la ventaja de esto. Vamos a ver que ahora agregar funcionalidad es fácil. Claro, porque fíjate que aquí tenemos de nuevo la clase calculador beneficios de empleados, que es esta misma clase que teníamos aquí. Tenemos el mismo método calcular pago, eso está bien, eso se queda igual. Lo que ahora yo estoy haciendo es que yo estoy agregando es fecha de pago. Yo estoy agregando es fecha de pago y yo estoy repitiendo el mismo algoritmo. Si empleado es un empleado asalariado, hago una cosa. Si el empleado trabaja por hora, hago otra cosa. Pero fíjate que la funcionalidad de calcular pago se ha quedado completamente intacta. Por eso es que decimos que agregar funcionalidad es fácil, porque no tenemos que editar la funcionalidad previa que ya teníamos realizada, que ya teníamos implementada. No. Simplemente tenemos que agregar lo nuevo y lo viejo se queda exactamente igual. Por eso decimos que es fácil, en este caso, agregar funcionalidad. Sin embargo, no todo es bueno. Vamos a ver un ejemplo de nuevo de procedimental donde algo se nos va a hacer difícil. Vamos a ver que tenemos de nuevo un empleado asalariado y un empleado trabaja por hora, dos clases, no hay ningún problema con eso. Ah, pero ahora yo agregué una tercera clase. Ahora yo tengo la clase empleado trabaja por comisión. Ok, ¿qué significa eso? Que ahora yo voy a tener que ir a mi calculador beneficios empleados y yo voy a tener que cambiar cada una de las funciones que ya existían. La función de calcular pago voy a tener que ir y agregarle que si el empleado trabaja por comisión, entonces tengo que hacer tal y tal cosa. Y en el otro caso, en el de es fecha de pago, que era el otro método que teníamos hace un momento que habíamos agregado, también yo tengo que ir a modificarlo. Ah, entonces vemos que agregar objetos es difícil. ¿Por qué decimos que es difícil en la programación procedimental, que es de lo que estamos hablando? Porque cuando agregamos un nuevo objeto, en un paradigma de programación procedimental, yo tengo que ir a cada una de las funcionalidades de mi aplicación y agregarle ese nuevo objeto, y esto de manera manual, lo cual puede ser tedioso, se nos puede olvidar uno de los casos, y eso es un problema. Vamos a ver entonces que en la programación procedimental, agregar funcionalidad es fácil y agregar objetos es difícil. Ahora vamos a hacer la misma comparación, el mismo análisis, mejor dicho, pero con la programación orientada a objetos. Vamos a ver que aquí tenemos algo orientado a objetos, es decir, una estructura orientada a objetos. Aquí tenemos una clase abstracta, empleado, que define una función abstracta llamada calcular empleado. Sabemos que como la función es abstracta, cada clase que sea derivada de empleado va a tener que implementar este método abstracto llamado calcular pago, ¿cierto? Entonces tenemos que empleado asalariado, hereda de empleado e implementa calcular pago, perfecto. Y empleado trabaja por hora, también hereda de empleado y también implementa calcular pago, perfecto. ¿Y cómo utilizamos entonces empleado? Pues yo simplemente digo empleado.calcular pago y no hay ningún problema con eso, ¿cierto? Si es un empleado asalariado se va a ejecutar la funcionalidad indicada. Y si es un empleado que trabaja por hora, se va a realizar el algoritmo correspondiente a un empleado que trabaja por hora. Sencillo, ¿cierto? Esto es por polimorfismo, claro está. Luego, vemos que agregar objetos es fácil. ¿Por qué? Porque si ahora yo creo un empleado que es del tipo trabaja por comisión, vamos a ver que él va a implementar su calcular pago. Y luego, de nuevo, por polimorfismo, yo voy a poder utilizar dicha clase y simplemente voy a tener que decir de nuevo calcular pago para calcular su pago. Fíjate que este código no cambia. Fíjate que estos dos códigos no cambian de ninguna manera. Se utilizan de la misma manera. Por eso decimos que agregar objetos en programación orientada a objetos es fácil, porque toda la funcionalidad del software
si utilizó polimorfismo de manera correcta, entonces no debe de sufrir ningún cambio. Solamente te preocupas por agregar un objeto y todo el resto de tu software se queda exactamente igual. Perfecto, ¿verdad? Bien, pero vamos a ver ahora el problema. Vamos a ver que en la programación orientada a objetos, de nuevo tenemos nuestra clase abstracta empleado y nuestras tres clases derivadas, empleado salariado, por hora y por comisión. Vamos a ver entonces que si yo le agrego funcionalidad a la clase abstracta empleado, si le agrego este nuevo método es fecha de pago, vamos a ver que, bueno, ahora yo tengo que ir a cada uno de los objetos a agregar es fecha de pago. Yo tengo que ir a empleado asalariado, tengo que ir a la clase empleado trabaja por hora y tengo que ir a la clase empleado trabaja por comisión a agregar esa nueva funcionalidad de es fecha de pago. ¿Qué quiere decir eso? Entonces que agregar funcionalidad en la programación orientada a objetos es difícil, en el sentido de que si tú agregas funcionalidad a tu clase base, en este caso a la clase empleado, y lo mismo pasa si fuera una interfaz, si tú agregas funcionalidad a tu clase base, y es un método abstracto, claro está, que debe de ser sobrescrito, entonces vamos a tener que ir a cada uno de los objetos a agregar la funcionalidad específica de dicho método, de dicha función. Entonces, eso hace que en la programación orientada a objetos, agregar objetos es fácil y agregar funcionalidad es difícil, porque tengo que estar cambiando cada uno de los objetos creados a partir de esa clase base o de la interfaz. Entonces, vamos a hacer una pequeña tabla para resumir todo eso que vimos. Vamos a ver que en la programación procedimental, agregar funcionalidad es fácil y agregar objetos es difícil, por lo que vimos. Mientras que en la programación orientada a objetos, agregar funcionalidad es difícil, mientras que agregar objetos es fácil. Bien, vamos a ver que luego de eso tenemos la ley de Demeter. La ley de Demeter básicamente lo que hace es que tiene también como que otro nombre que se llama como que el principio del mínimo conocimiento, que la idea es que los métodos de tus clases deberían conocer la menor cantidad de detalle posible respecto a otras clases. Vamos a ver que la ley de Demeter nos da una serie de lineamientos y vamos a ver entonces ejemplos de cada uno de esos lineamientos. La ley de Demeter básicamente dice, un método de una clase solo debiera llamar a los siguientes métodos: otros métodos de dicha clase, objetos creados en el método, un método de un parámetro y un método de un miembro de la clase. Vamos a ver un ejemplo de cada uno de estos lineamientos para que se aclare más qué es lo que nos recomienda Demeter. Vamos a ver el primer ejemplo, que es otros métodos de dicha clase, es decir, yo tengo aquí un método llamado editar archivo, ¿cierto? Y este método, editar archivo, está utilizando otros dos métodos que se llaman borrar archivo y guardar archivo. ¿De dónde vienen esos métodos? De la misma clase, ¿cierto? Míralo aquí. Borrar archivo y guardar archivo. Es decir, editar archivo simplemente está utilizando otros métodos de la misma clase. Entonces no hay ningún problema. De acuerdo con Demeter, este método de editar archivo está muy bien porque simplemente está utilizando métodos dentro de la misma clase. Métodos que se encuentran dentro de la misma clase donde se encuentra el método editar archivo. Así que no hay ningún problema. Ese fue el primer lineamiento. Segundo lineamiento, objetos creados en el método. Ok, entonces yo tengo este método pagar y aquí yo estoy instanciando una clase que se llama empleado salariado, perfecto. Y yo de aquí estoy creando este objeto empleado y yo estoy diciendo empleado calcular pago. ¿Estamos cumpliendo con la ley de Demeter aquí? Sí, porque este empleado viene de una instancia que yo creé dentro del mismo método pagar, así que no hay ningún problema. Como yo creé la instancia empleado dentro de mi método pagar, yo puedo utilizar sus métodos sin ningún problema, de acuerdo a los lineamientos de la ley de Demeter. Luego, vamos a ver el tercer lineamiento, que es un método de un parámetro. Ok, aquí tenemos un método llamado pagar empleado se aplica, que recibe un parámetro llamado empleado, y vamos a ver que de ese parámetro empleado yo estoy invocando la función es fecha de pago y calcular pago. ¿Está bien esto? Sí, porque de acuerdo con la ley de Demeter, con el tercer lineamiento, tenemos que podemos invocar los métodos que vienen de objetos que vienen a través de los parámetros de nuestro método, de nuestra función. Así que como recibimos empleado a través de un parámetro, yo puedo invocar los métodos de empleado sin ningún problema. Podemos asumir, por cierto, que este pagar que tenemos aquí es también un método de la misma clase, que es el primer lineamiento de Demeter, así que tampoco hay ningún problema. Vamos a ver el cuarto y último lineamiento de Demeter, que es un método de un miembro de la clase. Ok,
tenemos una clase, en este caso Generous Controller, y aquí tenemos miembros de la clase. Cuando hablamos de miembros nos referimos a, en este caso, a campos y propiedades. Entonces yo tengo aquí este campo llamado context, y aquí yo tengo esta función llamada todos, y yo lo que estoy haciendo aquí es que estoy diciendo await context punto tal y tal y tal cosa. Entonces estoy cumpliendo con la ley de Demeter. Por un lado sí, porque yo estoy utilizando un miembro de la clase, que en este caso es ApplicationDBContext, que es un miembro de la clase Generous Controller. Por otro lado no, pero eso lo vamos a discutir en 2 minutos. Vamos a, por ahora, a decir que sí, que como estamos utilizando inyección de dependencias y aquí yo estoy recibiendo este contexto y lo estoy colocando como un miembro de la clase, pues se justifica que esta función todos que tenemos acá utilice este context que estamos utilizando acá. Igualmente este mapper que estamos utilizando acá, que está aquí como un miembro de la clase, como un campo de la clase. Perfecto. Vamos ahora a ver un ejemplo de un caso donde no se está cumpliendo la ley de Demeter. Aquí tenemos una clase llamada dirección, una clase muy sencilla que tiene solamente un método llamado isPaís de origen. Yo le paso un país y me devuelve si esa persona es de un país de origen específico. Luego tenemos empleado y aquí tenemos dirección. Dirección es una propiedad de empleado, ¿cierto? Ok. Y aquí tenemos el país del empleado. Y yo lo que quiero ver en este ejemplo es, en este método ejemplo que yo tengo aquí, yo estoy instanciando al empleado. Ok, estoy instanciando al empleado, lo que quiere decir que según la ley de Demeter yo puedo utilizar los métodos de ese empleado porque yo estoy instanciando al empleado, ¿cierto? Eso decía la ley de Demeter. Ok, entonces yo tengo este empleado aquí y yo digo dirección. Ok, accedí a la dirección que se encuentra dentro del empleado. Hasta ahí no hay ningún problema. Sin embargo, luego, con esta dirección, yo estoy diciendo dirección es país de origen y le estoy pasando el país para verificar si el cliente, el usuario, es dominicano. Sin embargo, la clase dirección no fue instanciada por mí, por el método ejemplo, ¿cierto? No fue instanciado por mí, no fue instanciado por este método. Así que yo no debería estar accediendo a es país de origen porque viene de un objeto el cual yo no instancié ni recibí como parámetro, ni es un miembro de la clase en la que yo me encuentro, ni nada por el estilo. Básicamente la ley de Demeter entonces nos está diciendo que estamos conociendo demasiado el detalle de implementación de la clase empleado, porque yo instancio un empleado y luego del empleado uso la dirección y luego de la dirección busco o utilizo el método isPaísOrigen. Y la ley de Demeter dice que eso no está bien porque estamos conociendo demasiado el detalle de implementación de la clase isEmpleado. Debiéramos limitarnos solamente a utilizar los métodos de la clase empleado sin tener que ir a los métodos de los miembros de la clase empleado. Entonces, ¿cómo podríamos cumplir con la ley de Demeter en este caso? Pues una manera de hacer esto sería decir, de nuevo, dirección, es país de origen, eso está bien, eso se queda exactamente igual. Ahora, fíjate que la clase empleado tiene su dirección, pero ahora tiene un método llamado es país de origen. Ah, bueno, ahora con este es país de origen, yo voy a poder pasarle el país y internamente la clase empleado va a utilizar la clase dirección para verificar si el usuario es del país de origen específico, es del país de origen del cual yo estoy especificando a través de este parámetro. Y mira cómo ahora se simplifica nuestra función ejemplo, donde yo estoy instanciando a mi empleado, ok, no hay ningún problema con instanciar al empleado, y luego yo estoy diciendo es país de origen República Dominicana, y así estoy verificando si es dominicano. Fíjate que ahora yo no conozco cómo la clase empleado, desde ejemplo, yo no conozco cómo la clase empleado está verificando la información de cuál es el país de origen del empleado. Yo no lo sé ni me importa, porque como cliente yo lo único que quiero saber es si ese empleado es dominicano. Por alguna razón yo quiero hacer algo con esa información. Lo que yo no necesito es saber cómo consigue esa información. Yo no necesito saber que la clase empleado utiliza la clase dirección, la cual a su vez hace su verificación por donde sea y verifica si el usuario es de ese país de origen. Eso a mí no me importa como cliente de la clase empleado. A mí lo que me interesa saber ¿es el empleado proveniente de tal o cual país? ¿Sí o no? Y ya. A mí no me interesa el detalle de implementación. Ahora, como estamos cumpliendo con la ley de Demeter, si en el futuro la clase empleado cambia, este método es país de origen cambia, y en vez de utilizar la clase dirección,
pues la clase de empleado hace un query a una base de datos directamente. A mí eso no me importa como cliente de la clase. A mí lo que me importa es que me den la información que yo estoy solicitando, que es si el empleado proviene de este país, sí o no. Eso es lo bueno de cumplir con la ley de Demeter, y es que si algún día esta clase de empleado cambia, entonces el código cliente de la clase de empleado no debe de cambiar. Así, nuestro software se hace más mantenible porque podemos realizar cambios en otras partes de la aplicación sin que eso afecte nuestro código que es cliente de esas clases. Sin embargo, te decía hace un momento que el ejemplo 4 que veíamos de la ley de Demeter cuando teníamos el Application DB Context, decíamos que técnicamente no cumple al 100% con la ley de Demeter. Y esto es porque, fíjate que teníamos, y vamos a ver ese código ahora mismo, fíjate que teníamos context, pero .géneros, .orderBy, .toListAsync, es decir, el que yo estoy recibiendo como parámetro es el context, ¿cierto? Yo estoy recibiendo este context como parámetro. Y luego, la ley de Demeter me dice que yo puedo acceder a la tabla de géneros, ¿cierto? Pero géneros me trae otro tipo de dato y yo estoy utilizando ese tipo de dato para indicar el ordenamiento del query y luego para indicar que yo lo que quiero es un listado asíncrono, un listado cargado de manera asíncrona de los géneros de la tabla géneros y ordenados por nombre. Eso no cumple con la ley de Demeter porque yo no instancié la tabla de géneros en mi método de todos. Entonces, ¿qué podemos hacer en este caso? Bueno, en ese caso yo podría hacer lo siguiente. Yo podría decir context. Y esto es en un solo método, obtener listado de géneros ordenados por nombres async. Ok, esto cumple con la ley de Demeter, pero ¿es viable trabajar así? ¿Es viable estar creando siempre métodos para yo poder ocultar lo que yo quiero hacer, en el sentido de que yo no quiero que mi método todos dos en este caso pueda saber ese detalle de implementación de Entity Framework Core, que es lo que yo estoy utilizando? Estoy utilizando Entity Framework Core para generar los queries de mi aplicación. Yo creo que no es viable. Y realmente el mismo libro lo reconoce, de que esto, programar de esta manera, dice que ponerse a hacer métodos por cada uno de los usos que queramos hacer, por ejemplo del DB Context en este caso, de Entity Framework Core, haría que tengamos cientos de métodos los cuales tendríamos que consumir, lo cual hace nuestra aplicación menos mantenible porque tendríamos que estar repitiendo código entre distintos lugares, porque vamos a obtener listado de géneros ordenados por nombre, pero también obtener listado de géneros ordenados por ID, obtener listado de géneros ordenados por esto o aquello, o obtener listado de nombres ordenados de manera descendiente. A menos que queramos aceptar parámetros, podría ser una opción, pero de nuevo, estamos exagerando mucho con el tema de aplicar la ley de Demeter, y ahí es donde uno tiene que decir, ok, vamos a detenernos un poco, vamos a entender que la ley de Demeter lo que nos trata de ayudar es que nuestro software sea más robusto, más mantenible, donde un cambio en una clase no afecte demasiado a otras clases. Pero en el caso de Entity Framework Core no debiera ser un problema, porque si hemos tomado la decisión de utilizar Entity Framework Core, quiere decir que definitivamente podemos utilizar tanto Entity Framework Core como todas sus tablas y todos sus métodos de LINQ sin ningún problema, sin tener que estar escondiendo ese detalle de implementación, como que eso está aportando algo, porque eso no está aportando nada realmente. Aquí lo único que haríamos con esto es tener que estar ocultando ese código detrás de una capa, detrás de una abstracción que realmente no aporta nada. Recuerda que la abstracción se supone que aporta algo. ¿Qué me aporta obtener listado de géneros ordenados por nombres async? Absolutamente nada. Entonces, no es una abstracción buena, y por tanto, yo no recomendaría utilizarla. La lección aquí es que la ley de Demeter es buena tenerla presente, es buena saber que existe, es bueno saber que podemos realizar cambios en nuestro software para hacerlo más mantenible, respetando la ley de Demeter, pero al mismo tiempo no podemos llegar al extremo en el cual nuestro software empieza a tener abstracciones inútiles solamente para que nosotros sigamos los lineamientos de una ley que al final es simplemente un consejo. No debemos empeorar nuestro software solamente para seguir leyes como la ley de Demeter. Entonces vamos a ver que luego tenemos los DTOs, que son un tipo de estructura de datos bastante utilizadas. Ya vimos un ejemplo de uno. Mira, por ejemplo, aquí que tenemos género DTO, donde estamos
teniendo estas propiedades ID y nombre. La idea de un DTO es que nos sirve para transmitir datos de un lugar a otro, es decir, son un contenedor de datos y ese contenedor lo vamos a transmitir de un lugar a otro. Luego entonces, el DTO tiene la característica de no tener funciones. Podríamos decir que las propiedades son funciones, pero se entiende que en este caso son funciones que no están haciendo nada, simplemente están obteniendo y almacenando información dentro del objeto, pero realmente no hacen ningún tipo de transformación interesante. Por eso te decía en la definición de estructura de datos que son clases las cuales exponen datos, pero que no tienen una funcionalidad significativa. Aquí no hay funcionalidad significativa. Aquí yo lo que tengo es un ID y un nombre, un get y un set para cada uno, y ya. Eso no es funcionalidad significativa, a diferencia de otras clases que ya hemos visto que sí tiene funcionalidad significativa, como la clase listado de C#. Luego, de los DTOs tenemos otro ejemplo de estructura de datos, que son los Active Records. Los Active Records son aquellos que, además de exponer los datos, como ID y nombre, también exponen funcionalidad para persistir y cargar esos datos. Aquí tenemos la función guardar, la cual, si la invocamos, se supone que va a guardar este género en la base de datos. Si por ejemplo tenemos ID igual a 1, o mejor dicho, si tenemos nombre comedia y le damos a guardar, pues él se va a encargar de mandar esa comedia a la tabla de géneros y nos va a devolver también el ID. Y del mismo modo tenemos el método cargar, que recibe un ID, que es el ID del género. Así, si yo le digo tráeme el ID igual a 1, va a cargar este mismo objeto que tenemos aquí con los datos de ID 1 y nombre comedia, fantasía o acción o cualquier género correspondiente a ese ID. Entonces, como podemos ver con el Active Record, lo que estamos haciendo es agregar funcionalidad que va a ayudar a persistir los datos y cargar los datos si se necesita. Los Active Records en general son vistos como un antipatrón porque están atando la representación de la data, en este caso del género, con una base de datos, porque aquí en guardar yo voy a tener un código que va a ir a mi base de datos y va a guardar el género, y en cargar yo voy a tener un código que va a ir a mi base de datos y va a cargar el género, va a traer los datos del género de una tabla, por ejemplo de SQL Server o de Oracle o de donde sea, y va a cargar esos datos aquí mismo en ID y nombre en nuestra tabla, en nuestra clase de género. Por eso son vistos como un antipatrón que en general deben de ser evitados. No es obligatorio evitarlo, como siempre. Estos son lineamientos, son consejos que podemos seguir, pero cuando se nos habla de que es un antipatrón es porque se ha utilizado bastante en software y se ha visto que en ocasiones es inflexible, es inconveniente y que, a menos que tú tengas una muy buena razón, es recomendable evitarlo y utilizar otro tipo de patrón. Finalmente, el libro nos ofrece una conclusión que se me hizo interesante y se las voy a compartir, y es que con respecto a esto de la programación procedimental versus programación orientada a objetos, es que si tú tienes una parte de tu aplicación en la cual tú sabes que tú vas a necesitar estar agregando objetos y manteniendo la funcionalidad constante, te conviene utilizar programación orientada a objetos en esa parte, porque como vimos en la tabla de resumen, en la programación orientada a objetos, agregar objetos es fácil, ¿cierto? Sin embargo, si tú tienes una parte de tu software que vas a necesitar no estar agregando tantos objetos, pero sí vas a necesitar modificar funcionalidad, entonces que en ese caso te conviene utilizar la programación procedimental. Y el libro nos invita a reflexionar que al final, programación procedimental, programación orientada a objetos, son herramientas que tenemos que poder saber utilizar en el momento adecuado, que no debemos ser dogmáticos ni estar enamorados de un paradigma, ya sea orientado a objetos o funcional o procedimental o cual sea, sino que debemos ver el problema que tenemos enfrente, analizar cuál es la mejor herramienta y utilizar la mejor herramienta para el caso. No debemos ser aficionados a un paradigma de programación, sino que debemos, como profesionales del software, debemos ver cuál es la mejor herramienta y entregar el mejor resultado posible a partir de dicha herramienta que analizamos que es la mejor en ese caso. Si la mejor es procedimental para un problema, utilizamos procedimental. Si la mejor herramienta es la programación orientada a objetos para un problema específico, pues utilizamos programación orientada a objetos. Si es funcional, pues utilizamos programación funcional. Y así sucesivamente. Bien, hasta aquí este video. Muchísimas gracias. No olviden dejar en los comentarios cuál es el próximo libro que quieren que exploremos.
Ya he tenido unas cuantas propuestas interesantes, así que al final de lo que vamos a hacer es que vamos a hacer una pequeña encuesta para ver cuál determinan ustedes que debe ser el próximo libro. Muchas gracias.